Radio. 7 de la mañana con 44 minutos en la línea. Ya tenemos al exministro de Salud, Jaime Mañalich, para hablar precisamente de esta campaña de invierno y todas las implicancias que tiene con la circulación muy fuerte del virus de la influenza. ¿Cómo está, doctor Mañalich? Buenos días. Muy buenos días, don Ramón. ¿Cómo está usted? Muy bien, y afortunadamente vacunado desde el día 1, señor Mañalich. No, hizo muy bien usted, oiga. No, y andado bien. Hasta aquí, toco madera. Oiga, a bien. Propósito de eso mismo, ¿usted cómo cree que va la campaña? A ver, una campaña se hace pensando en objetivos concretos. Sabíamos positivamente desde el principio de año, fue advertido por muchos expertos internacionales y nacionales, que nosotros íbamos a tener un brote muy violento de virus influenza A durante este invierno, como de hecho ha ocurrido incluso más allá de lo presupuestado, tal vez por razones climáticas, lo que fuere, ¿no? Y en ese sentido el gobierno hizo bien en trazar un plan de vacunación para proteger a la población, el que se ha desarrollado, como sabemos, con bastante lentitud, desgraciadamente. En los últimos días, y por últimos días quiero decir 2 semanas, producto de inquietud ciudadana, críticas, lo que fuera, me parece que ha habido una aceleración. No tenemos el dato todavía de cuánta gente adicional se ha vacunado y a cuánto estamos llegando, pero la impresión que uno tiene es que pareciera que ha habido una aceleración de la gente en ir a vacunarse, porque la percepción de riesgo ha aumentado. Uh-huh. Al final de cuentas, hay que decirlo con toda crudeza, la gente se vacuna porque tiene una percepción de que puede enfermar gravemente o morir a causa de una infección como esta. Esto no es banal, porque lo que va corrido de este año, 2024, han fallecido ya 1.700 personas, en un informe que ya tiene 2 semanas, puede ser más que esto, pero 1.700 personas por enfermedades respiratorias graves asociadas o parecidas a influenza, porque no se determina si es influenza o no en cada caso, ¿no es cierto? Dice neumonía de causa no identificada, pero por la circulación del virus influenza es probablemente que esté asociado a eso. Y como contraste, hago ver que si bien es cierto que la campaña de vacunación de influenza parece haberse acelerado un poco, lo digo con cautela porque, insisto, ojalá sea así, si comparamos con la campaña de invierno respecto a vacunación por COVID, cuya circulación viral ha aumentado más que COVID el año pasado, hoy día tenemos en mayores de 60 años vacunación COVID solo de un 25% de la población objetivo. Se hacen en el informe del día de ayer, lunes, se han vacunado 800.000 personas mayores de 60 años por COVID para una población objetivo que debería haberse vacunado a esta fecha de más de 3 millones de personas, insisto, de 60 años o más. Uh-huh. En ese sentido, la campaña ha sido lenta y evidentemente su fecha tope era el 15 de mayo, que ya pasamos hace rato. Ahora, y en ese contexto es demasiada la población que no está vacunada y por lo tanto en riesgo de enfermar y que tener complicaciones asociadas a influenza fundamentalmente, que es el virus que más circula, o eventualmente otros como COVID. Ahora, doctor Mañalich, para usted, ¿es inconducente o no entrar en esta polémica de cómo se tiene que medir el avance de la campaña, si es en números absolutos de vacunados o en porcentaje, para hacer una comparación exacta? Algo de eso reflexionábamos al comienzo de nuestra edición del día de hoy. El gobierno da cifras y señala que son 6 millones de vacunados y que se han incorporado otros grupos a diferencia del año pasado, y por lo tanto, bueno, eso es un número importante. Se señala que es 1.300.000 más que el 2021, 500 más que a la misma fecha del 2023, sí, pero por otro lado está el porcentaje, yo creo que es Ramón, de 65%. Uno tiene que ponerse objetivos de acuerdo a lo que cree que epidemiológicamente va a ocurrir.
O sea, se pone metas diciendo, mira, este año lo más probable es que tengamos tal escenario. Este año 2024 anticipábamos todos que iba a ser un año muy duro de influenza y que por supuesto íbamos a tener muchísimos más casos de influenza o virus influenza circulando. De hecho, el virus influenza está circulando prácticamente 3 veces más que el año pasado, esta misma fecha, y en ese sentido uno se pone objetivos o metas de acuerdo a lo que cree que va a ocurrir y de acuerdo a eso compra las vacunas, prepara el personal, hace las campañas de educación, etcétera, ¿no? En ese sentido, comparar con lo que usted dice, mira, no fue mejor que el año X, donde el virus de influenza tenía una circulación mínima, no tiene mucho sentido. El objetivo de la campaña es, vamos a tener un año muy duro y por lo tanto tenemos que cubrir para proteger adecuadamente la población al 85% de la población objetivo. Si recordamos, ¿no es cierto?, qué es lo que está ocurriendo con eso, la verdad es que estamos muy distantes de ese cumplimiento. De hecho, ya estamos atrasados, porque entendemos que la gente que corra a vacunarse hoy día, si es que le va bien y encuentra la vacuna y los atienden a tiempo y todo eso, va a recién estar defendida contra el virus influenza en 2-3 semanas más. Y por eso yo creo que la alerta desde parte del Ministerio de Salud ha sido pobre y ha dejado de recurrirse, y no entiendo la razón, a otras medidas de efectividad comprobada para protegerse contra esta infección, como es el uso obligatorio de mascarillas en recintos donde hay un hacinamiento de personas, llámese transporte público, donde fuere. Insisto, aquí se trata de decir, vamos a construir un edificio que tiene 85% de cobertura de la población objetivo y a la fecha, sobre todo adultos mayores, que es donde se concentra la muerte por influenza. El 90% de las personas que ha fallecido este año, 9 de cada 10 que ha fallecido este año por virus respiratorios, infecciones respiratorias graves, son adultos mayores de 60 años. Y sin embargo ahí la campaña en particular, porque claro, si incluimos los trabajadores de la salud, etcétera, pero ahí la campaña de vacunación al adulto mayor ha sido muy pobre. Ahora, para cerrar el tema de los números, doctor Mañalich, ¿cuándo, sacando la pandemia, porque consideraremos o estaremos de acuerdo que esa fue una situación excepcional, ¿no es cierto?, donde estábamos en una situación extraordinaria y por lo tanto el tema de vacunación está toda la gente pendiente. Sacando el tema de la pandemia o los periodos pandémicos, ¿cuándo una campaña de invierno a mediados de mayo se ha alcanzado una meta de un 85% alguna vez? No se ha alcanzado alguna vez, pero insisto, es como, perdone que haga la comparación, tenemos este año una situación epidemiológica particular con el virus influenza. Y por lo tanto tenemos que proteger a la población. Es como si usted me dijera, mira, en 2 años más vamos a tener un brote de nuevo de la enfermedad X. Y por lo tanto el plan se hace de acuerdo a lo que uno supone y va y pide las platas, contrata a las personas, insisto. En ese contexto, respecto al objetivo a proteger a la población, a proteger este año, en un año en que tenemos comprobadamente mucha más circulación de influenza, en la práctica tenemos que el 50% de los adultos mayores no está protegido, 1 de cada 2. Y estos adultos mayores van a adquirir o ya han adquirido la influenza, algunos van a tener una infección severa inmediata y podrían fallecer, como desgraciadamente ha ocurrido, producto de la infección aguda. Otros, en las semanas que vienen, van a quedar debilitados, van a adquirir una sobreinfección por otra bacteria, otra agente, y van a terminar hospitalizados en la UTI con una demanda de camas que es muy difícil de satisfacer, porque a diferencia de lo que ocurrió con el COVID, no se ha construido una red público-privada poderosa que sea capaz de soportar este aumento de demanda. Y todos los centros de salud sabemos, ayer en la mañana el Hospital Sotero del Río amaneció con 72 personas con indicación de hospitalización en el servicio de urgencia. Y en ese sentido tampoco veo yo la creación, la movilización de una, insisto, relación público-privada que permita una red virtuosa
para atender lo que ya nos está pasando y que está saturando los hospitales, y que en los días que viene seguro se va a agravar, no va a mejorar espontáneamente porque la persona una vez hospitalizada se queda varios días, si no semanas, hospitalizada. Doctor Mañalich, a eso consultada ayer la subsecretaria de Salud, en rigor en este instante ministra subrogante, dijo que la red actualmente no está presionada por infecciones respiratorias y entregó los siguientes datos. Dijo que la ocupación de camas críticas de los adultos al día de ayer era de un 91%, pero que de ese 91% el 17% era por enfermedades respiratorias y que la ocupación de camas críticas pediátricas estaba en un 70,7%, de las cuales ese 70,7%, el 31,7% era por enfermedades respiratorias. Los números oficiales entregados en el día de ayer. No le creo. ¿No le cree? No le creo, yo creo que faltan datos de información de parte de la red de salud para tener una información más exacta y confiable respecto a lo que está ocurriendo en los hospitales con infecciones respiratorias. Ya, o sea, por la información que usted maneja, la situación sería mucho más presionante que lo que está reconociendo la autoridad. Así es. Yo entiendo que la autoridad está en una posición de defensa, se siente agredida, qué sé yo, pero ese no es el problema. El problema no es sacar datos de sombreros de mago para tranquilizar falsamente a la población. Oiga, no se preocupe porque tenemos la misma circulación de virus que el otro lado. Mire, este año hemos vacunado más que otro año. No, lo que nos preocupa son las muertes de los pacientes. Eso es lo que está en el horizonte. Y por lo tanto, tratar de decir, mire, no me den tan duro porque en realidad esto no es tan grave, yo creo que es un error estratégico muy, muy serio. Igual me llama la atención lo que dice doctor Mañalich, porque está poniendo en duda datos oficiales que se entrega a la autoridad de acuerdo a cómo se evalúa, o cree usted que hay un ocultamiento de la información deliberadamente de la autoridad de salud de hoy? No, yo creo que la calidad de la información que tiene la subsecretaria de Salud Pública no es buena. Ya. Ahora, si hacemos una comparación respecto, por ejemplo, del virus sincicial, ¿allí sí la tarea se ha hecho bien? A mí me parece que se ha hecho muy bien. Efectivamente, y hay que reconocerlo, el virus sincicial respiratorio el año pasado, ustedes recuerdan, tuvimos un brote bastante severo con muertes infantiles que movilizaron a la opinión pública y que generó una reacción de parte del Ministerio de Salud, sobre todo en una integración público-privada de centros asistenciales que se había resistido el propio Ministerio de Salud. Le costó el cargo al subsecretario de redes asistenciales esto, que se había resistido a construir adecuadamente. Y recordamos el desgraciado caso de una menor en San Antonio, donde se pretendió trasladarla a Arica dentro de la red pública y no se buscaron camas que estaban disponibles en Santiago para trasladar y tratar de sacar adelante a esa menor. En ese contexto, lo que tenemos hoy día es la disposición en Chile de un medicamento extraordinariamente caro, $100 la dosis, entregado gratuitamente para toda la ciudadanía, sea dependientes de ISAPRE o FONASA, para niños que tienen menos de 6 meses desde recién nacidos. La mayor parte de estos niños están recibiendo este anticuerpo en la maternidad, o sea, salen ya del parto, digamos, de alta de haber nacido, ya protegidos, y efectivamente la circulación del virus BRS este año es muy inferior a la del año pasado, diciendo en números, a la fecha, el año pasado, la circulación detectada, porque no se examinan todos los niños, ¿no? Claro. Era de 3.280 casos de BRS y este año son 197. Y esto se debe esencialmente a este esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud con este medicamento que está disponible en Chile gratuitamente y que ya lleva una cobertura mayor al 75% para ser exacto. Y en ese sentido hay que decirlo con toda claridad, esta fase o esta meta, digamos, de protección a los menores que pueden enfermar gravemente de este virus sincicial respiratorio ha sido un éxito.
Perfecto. Doctor Mañalich, una última cosa, que aquí estaban tratando de encontrar un dato que también se había entregado en las últimas horas, que es la velocidad que ha tenido la vacunación precisamente después de estos casos que hemos conocido dramáticamente de fallecimiento. Estoy hablando de la vacunación de la influenza, al ritmo en los últimos días de prácticamente 100.000 inoculaciones al día, y Ñuble ha alcanzado más del 72% de la población de riesgo. Ñuble, que es donde se registraron las 5 muertes durante el fin de semana. ¿Eso ratificaría que el miedo ha sido más potente que nada? O sea, cuando hablamos de percepción de riesgo, desde el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, se pone en la etiqueta de los cigarrillos imágenes atroces de lo que le ocurre a las personas que adquieren un cáncer por fumar, ¿no es cierto? Efectivamente, el temor personalísimo a que el propio hijo, hija, a uno mismo se enferme gravemente, es un movilizador brutal para la vacunación. Y los números que usted dice que yo no conocía apuntan a ese sentido, de que efectivamente hoy día la gente está corriendo a vacunarse y hay que mejorar los dispositivos de entrega, y veo que hay estaciones del metro que están vacunando, todo muy bien. En el contexto de que se ha producido una reacción ciudadana, política, de la opinión pública, en la cual se ha movilizado a las personas, y yo creo que efectivamente la velocidad, digamos, me apoyo en lo que usted acaba de señalar, Ramón, la velocidad de vacunación está aumentando y va a seguir aumentando muy rápidamente, en el entendido que estamos con una campaña de invierno con un virus influenza adelantado respecto a otros años, pero que todavía está subiendo. Eso es una buena noticia, y hay que motivar a las personas a que no dejen de vacunarse, a pesar, por supuesto, que se van a encontrar con colas un poco más largas, que van a tener que perder un poco más de tiempo, pero estoy confiado en que la autoridad ministerial también va a poner todos los dispositivos para aumentar la entrega de vacunas durante estos días y poder recuperar, digamos, algo de este tiempo en el cual no se han logrado las metas de vacunación que el propio ministerio pretendía. Lo último, y bien breve, pues se me acabó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, usted que estuvo a cargo del Ministerio de Salud, esto cuando sale después la política pidiendo responsabilidades de inmediato en medio del manejo de una crisis, están pidiendo la renuncia de la subsecretaria de Salud, ¿usted cree que es oportuno? Yo creo que es absurdo. Aquí estamos hablando de la vida de los ciudadanos, de la campaña, del esfuerzo. Después se podrán ver responsabilidades, lo que se quiera. Pero en este momento a lo que hay que dedicarse es a vacunar, proteger y a construir, insisto, una red público-privada, porque lo que viene es un aumento de las hospitalizaciones asociadas a estas infecciones muy serio, porque estamos empezando recién los nuevos casos que consultan, se diagnostican, pero esos casos en 1-2 semanas más van a reconsultar, van a estar complicados, van a tener que hospitalizarse, y en ese sentido esto es una tarea que recién comienza, que parte por una buena campaña de vacunación o por una mejoría de la campaña de vacunación, si se quiere. Ojalá, yo soy majadero en eso, creo que toda persona que ande en un lugar donde hay muchas otras gente tiene que usar mascarilla, y ojalá la autoridad, si lo determinara, y si no lo determina, lo haga la gente de motu propio, porque la mascarilla realmente protege. Y sin embargo no tenemos una política adecuada a lo que nos está ocurriendo con esta infección de invierno en el manejo de esas otras medidas más allá de la vacuna. Muy bien, doctor Mañalich, gracias por estos minutos de conversación con nosotros en la radio. Buen día. Ramón, buenos días.